el pecado impide tu relación con Dios. Fue la respuesta que Dios le dio al pueblo de Israel. Dice en el versículo 1, mira lo que dice: he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Ellos le reclamaban a Dios: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué estamos pasando esta situación? Había unas consecuencias que ellos estaban viviendo. Pero Dios les dice: no es que mi mano se haya acortado, no es que mis oídos, no es que esté sufriendo de sordera. Y a lo mejor así hay muchas personas que le están reclamando a Dios. Usted ve la humanidad, el mundo, hermanos, cualquier situación que pasan, inmediatamente se quejan contra Dios. Y si Dios existe, ¿por qué entonces esto, aquello, lo otro? Hay personas que rechazan el evangelio, hay personas que dicen: a mí no me hable de Dios, Dios no existe, mira lo que me está pasando. Y no han entendido, hermanos, que Dios siempre va a estar para bendecir. Dios siempre, hermanos, en su misericordia, dice que sus manos no se han cortado para bendecirnos. ¿Cuántos lo pueden entender? Pero hay algo que impide las bendiciones de Dios, y hay algo que interrumpe, hermanos, ese acercamiento, no de Dios hacia los hombres, sino de los hombres hacia Dios. Mira la respuesta en el versículo 12, dice: pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? División entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con el pecado. La Biblia dice que en estos tiempos que se multiplicaría. Bueno, muchos hablan de multiplicación, muchos hablan de prosperidad, pero hermanos, hay algo que la Biblia habla, y es que en estos tiempos hay multiplicación ¿de qué? De pecado, de maldad. Y dice la Biblia que por haberse multiplicado ¿qué? La maldad. ¿Cómo dice, si lo ha leído? Por haberse ¿qué? Multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, hermanos, son tiempos donde muchos no quieren que se les hable de pecado. El pecado es todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. El pecado es rebelión contra Dios. El pecado es desobediencia a Dios. El pecado es querer colocar nuestros pensamientos por encima de los pensamientos de Dios. El pecado es, hermanos, colocar nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, aún en eso dice la Biblia que está ¿qué? Pecando. ¿Cuántos lo pueden entender? Dios le había dado una conciencia a este pueblo. Este pueblo sabía lo bueno, ellos tenían la palabra, conocían la palabra, pero no la estaban obedeciendo. No sea que nos suceda lo mismo a nosotros, que conocemos la palabra y no la pongamos por obra. Por eso se llama iniquidad. Iniquidad son aquellos pecados que se cometen después de haber conocido ¿qué? La verdad. Y el libro de los Hebreos dice que ninguna, dice, una persona que pecare ¿qué? Voluntariamente, ya no queda ningún sacrificio por los pecados. Dile a tu hermano: ten cuidado con el pecado. Hermanos, son tiempos donde el ser humano cada vez se está apartando de Dios, donde cada vez el ser humano está alejando sus oídos de la palabra de Dios, donde muchas personas, hermanos, aún conocedores de la palabra, están tomando la palabra para justificarse en sí mismos. Hermanos, que no se cumple en nosotros lo que dice el apóstol Pablo, exhortando a los Gálatas, aquella iglesia que dice la Biblia que empezaron por el Espíritu, pero ¿cómo terminaron? En la carne. Así a lo mejor hay muchos que están terminando. Empezaron por el Espíritu. Un día le dijeron a lo malo que le dijeron: eso es malo, porque conocieron la verdad, porque conocieron la voluntad de Dios.
pero terminaron diciéndole a lo malo como bueno. Es lo que estamos viendo hoy en día. Muchas personas, hermanos, no quieren que se les hable de pecado. Muchas personas quieren escuchar, quieren que se les diga más bien lo que ellos quieren que escuchar. ¿Cuántos lo entienden? Y en ese error han caído muchos predicadores, en buscar, hermanos, sermones, en buscar palabras para halagar al ser humano, para halagar al pueblo. Y eso fue lo que pasó en tiempos de Jeremías. Se mira el capítulo 23 de Jeremías. Dios está haciendo una exhortación hacia los falsos profetas, aquellos pastores que halagaban al pueblo, decían paz cuando no había paz. Y luego Dios le dice a sus profetas, dice, si ellos hubieran estado ¿dónde? En mi presencia. ¿Cuántos da gloria a Dios? Hay que estar hoy en día, hoy más que nunca tenemos que estar como atentos a la voz de Dios. ¿Cuántos lo pueden entender? El pecado había tomado ventaja aquí en el pueblo de Israel y se había creado ¿qué? Una barrera, dice la Biblia. Pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? División entre vosotros y vuestro Dios. Léelo, versículo 2, la última parte dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Estemos a cuentas con Dios cada día, hermanos. Amén. Estemos a cuentas con Dios. Seamos personas temerosas de Dios. Hay personas que están viendo el pecado como algo que normal. Normal, le gusta el licor, le gustan las drogas, le gusta drogarse, normal. No hay problema. Tiene derecho a disfrutar. Hoy en día se habla mucho de los derechos del ser humano. Tiene derecho a ser feliz. Y en esos pensamientos se da a entender que Dios es un Dios complaciente con el pecado. Es un Dios alcahueta, y entonces se utiliza el amor de Dios, no se sabe enseñar. Dios te ama así como eres, y se malinterpreta esa expresión. Y si tú eres un adúltero, un fornicario, entonces el mensaje es, Dios te ama así, no hay problema. Él quiere que tú seas feliz. ¿Cuántos lo pueden entender? Y estamos viendo muchas infidelidades en los matrimonios. Muchos matrimonios hoy en día se están destruyendo por causa de ¿qué? De la infidelidad, porque no hay temor de Dios en los corazones, en el corazón del cónyuge, el esposo, de la esposa, porque se perdió el temor a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado está haciendo ¿qué? División. ¿Cuántos lo pueden entender? Llegarán días en donde hasta los sicarios van a también a reclamar sus derechos. Yo tengo derecho a matar, porque esa es mi vida, porque esa es mi naturaleza, porque yo quiero matar y punto. Hoy en día se habla mucho de los derechos de ¿qué? Del ser humano. ¿Cuántos lo entienden? Tengo derecho a ser inmoral, tengo derecho, y se pone, hermano, el pensamiento del ser humano por encima del pensamiento de Dios. Pero vienen las consecuencias. Para este pueblo hubo unas consecuencias tremendas. Versículo 5 dice, incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán ¿qué? Víboras. La Biblia dice que el que siembra tormentas cosecha ¿qué? Tempestades. Todo lo que el hombre siembra ¿qué? Eso cosechará. Es decir, que hay personas que están jugando con el pecado. Hay personas que creen controlar, tener dominio sobre el pecado, pero la Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre. Hay, hermanos, comportamientos inadecuados que muchas personas saben que están mal y creen tener el control. Hay personas que dicen, yo sé cuándo voy a dejar este vicio. Personas que dicen, yo sé cuándo me voy a poner juicioso con mi esposa, le voy a ser fiel. Hay personas que dicen, yo sé cuándo puedo salir de esto. Pero la Biblia dice, son personas que están ¿qué? Que están incubando huevos de serpiente, de áspides. Están, la palabra del Señor dice en Proverbios, tomará el hombre
candela, fuego en sus manos, sin que su seno arda, se queme. Hay personas que están jugando con el pecado. ¿Cuántos lo pueden entender? Y Dios no quiere que tú y yo caigamos en ese error, y por eso hoy Dios nos da esta palabra. Dile al Señor, dile a tu hermano, Dios no te está regañando. Dile, lo que pasa es que el pastor es un poquito serio. Hay personas que dicen, eso me la está echando es a mí. No. Es que Dios nos da esta palabra porque Él quiere que nuestra relación con Él permanezca, porque Él quiere bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? Dice que estaban, hermanos, es como, dice, telas de araña. Pareciera algo muy cierto, como que no corre mucho riesgo, una tela de araña, pero eso está ahí para atrapar, para traer muerte. Hay caminos que al hombre le parecen caminos que de bien, pero su final es camino de qué, de muerte. Hay amistades que el hombre puede decir, pero no hay problema, ese es un buen amigo, pero al final va a traer ¿qué? Consecuencias. Hay amistades que no convienen, hay comportamientos que no convienen, hay situaciones en las cuales el ser humano se está metiendo y al final van a ser serpientes, y la serpiente que trae muerte. ¿Cuántos lo pueden entender? Hay vicios que el ser humano cree controlar y no ve nada de malo. ¿Pero qué de malo es? Solo es una cervecita, solo es un cigarrillo, pero al final esto traerá ¿qué? Destrucción. Fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos clamaban a Dios, ellos oraban a Dios, ayunaban, pero no veían la bendición, porque ya estaban ellos viviendo las consecuencias del pecado. Dice, hermanos, el versículo 6, sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña están en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Aquí habla todo lo que trae el pecado. Dile a tu hermano, el pecado no trae nada bueno. Pero es que ya Dios nos redimió, ya Dios nos perdonó. Pero es que Dios hoy nos da esta palabra para que tú y yo tengamos mucho cuidado. ¿Cómo estamos andando? Miremos nuestros caminos. ¿Cómo estaba caminando el pueblo de Israel? Sus pies, dice la Biblia, se estaban apresurando, ¿qué? Para el mal. Hay muchas personas que, conociendo la palabra, están caminando por caminos que a la postre van a traer, hermanos, graves consecuencias. El profeta Jeremías se incluye al reconocer su pecado, el pecado de Israel. En el versículo 9, el profeta está diciendo, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Aquí el profeta está reconociendo y dijo, por esas razones que estamos así. Hay que reconocer, hermanos, que hay situaciones que muchas veces pasamos y son causadas ¿por qué? Por el pecado. Hay bendiciones que están retenidas por causa del pecado. Pero Dios quiere bendecirnos. Dios es un Dios grande en misericordia. Dice, hermanos, en el versículo 16,
viene la respuesta de Dios a este pueblo que se había apartado. Y vio Dios que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. ¿Cuántos da gloria a Dios? Dios vio y dijo, no hay hombre que se interponga, porque esto no es, hermanos, en tus propias fuerzas, es en Cristo Jesús que tú y yo podemos vencer el pecado, esa tentación que estás pasando, ese mal camino por el cual quizás tú estés andando. Es Cristo Jesús el único que puede ayudarte a vencer. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No es en nuestras fuerzas. Pablo dijo, no es que yo no pretendo ya ver lo que alcanzado. Cuando vemos la palabra, hermanos, no es que Dios quiera, hermanos, hacernos ver como personas que ya hemos alcanzado toda perfección, no, sino que Dios quiere que cada día que nos corrijamos. Y por eso Dios dio una promesa, hermanos, en el versículo 19, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Este pueblo necesitaba sacrificios, víctimas de animales para ser redimidos, para ser perdonados. Pero ahora en ti y en mí se ha cumplido esta promesa. Dios ha enviado a su Hijo para redimirnos. Y la Biblia dice, hermanos, quiero que vaya usted, hermanos, a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 2. Ahora tú y yo estamos viviendo bajo esta gracia. Lo que no alcanzó el pueblo de Israel, y aún muchos todavía no lo han alcanzado, tú lo alcanzaste. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no ¿qué? Para que no pequéis. La palabra de Dios es el agua que nos limpia. ¿Cuántos da gloria a Dios? Dice, vosotros habéis sido lavados por la palabra. La palabra del Señor es para que no ¿qué? No pequemos. Porque muchos están cayendo, están volviendo nuevamente al pecado, porque está escaseando la palabra de Dios. Por eso el enemigo quiere, hermanos, quitar la palabra, siempre ha perseguido la palabra. En tiempos de los apóstoles, que dijeron aquellos sacerdotes, aquellos fariseos, amenacémosles para que no hablen mal la palabra de Dios. Por eso hoy en día se dice que quieren acabar con la palabra de Dios. Todavía hay personas ignorantes que creen que pueden acabar con la palabra de Dios, pero está escrito que cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios dio la promesa, y en Isaías dijo, y este será mi pacto, no faltará la palabra en tu boca, en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso Dios nos está dando esta palabra para que no pequemos. ¿Cuántos dicen amén? Hijitos míos, esta palabra dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿quién? Por los de todo el mundo. Aún hay oportunidad de restaurar nuestra relación con Dios, de estar a cuentas con Dios si hemos pecado. Y si alguno hubiere pecado, aún hay oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra no es para condenarte,
Cuando Dios habla acerca del arrepentimiento y del pecado, no es que te esté condenando, no. Porque la condenación todavía no es. Jesús mismo dijo, yo no he venido a condenar al mundo. Mientras hay vida que hay esperanza. Gracias a Dios que nos da esta palabra mientras que estamos vivos. ¿Cuántas personas quizás anhelando recibir esta palabra y no la aprovecharon? La Biblia nos habla acerca del relato de Jesús, acerca de un hombre rico y un hombre pobre. Ambos murieron. Y el rico, dice la Biblia, que fue ¿a dónde? A un lugar de tormento. Y estando en ese lugar de tormento, ¿cuál fue el clamor? Número uno, que Lázaro mojara, que fuera su dedo en agua para que él pudiera, aunque fuera a tocar sus labios. Y en segundo lugar, había un clamor en ese hombre. ¿Cuál era la petición? Por favor, envía a alguien, a mis hermanos, para que les hablen, para que les prediquen la palabra. Dios nos da la palabra hoy porque estamos vivos y porque Él nos está dando oportunidad de cada día que corregirnos. Esas pequeñas zorras hay que echarles mano. Quizás no estamos hablando de pecados que escandalizarían a muchas personas, como un pecado de infidelidad, de adulterio, de asesinato. Pero esta mañana en el primer culto Dios nos hablaba el pecado de ¿qué? De la ofensa, mira. Aún por el hecho de estar resentidos con alguien, ahí que hay, ahí hay pecado. Pero hoy Dios nos dice, si hemos pecado, hay oportunidad para ser perdonados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Enviaré, dice el Señor, le dijo al pueblo de Israel en los tiempos de Isaías, enviaré a un Redentor. ¿Y a quién envió? Envió a su Hijo, al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tomémonos la vida cristiana muy en serio, porque hermanos, podríamos estarnos engañando a nosotros mismos. Volvámonos a ese temor a Dios, seamos personas temerosas de Dios. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Dice la Biblia que muchos primeros serán que postreros, y muchos postreros serán primeros. Son tiempos finales, iglesia. No andemos como el mundo. El mundo anda como si nada pasara. Y más que ya llegó una vacuna, entonces muchos cada vez que hacen, se confían mucho más. Y muchos están buscando argumentos, pero pestes siempre han habido en el mundo. Y de todas ellas, el ser humano que se volvió a levantar. Ahora ya hay una vacuna, no hay problema. Pero hermanos, cuántas personas que ayer estaban con nosotros y hoy ya no están. Pensemos en una eternidad con Cristo Jesús, hermanos. Pensemos en una eternidad con Cristo. Jesús vino para perdonar nuestros pecados. Y no solamente pensemos en una bendición material, sino que pensemos en estar un día con Cristo Jesús. Tomémonos muy en serio la vida cristiana, hermanos. Preparémonos cada día, pongámonos a cuentas con nuestro Padre Celestial. Pero vuestros pecados, dice el Señor, han hecho ocultar de vosotros mi rostro. Acerquémonos a Dios, dijo Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar vuestras manos. Esa palabra Dios nos la da porque Dios quiere que estemos bien relacionados con Él. No vivamos una religión, no vivamos apariencias. ¿A quién vamos a engañar? No nos engañemos a nosotros mismos. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Dios conoce lo más profundo de nuestros pensamientos. Pero si estamos fallando,
Hoy, dice la Biblia, hoy te da esta palabra el Señor. Hoy el Señor te dice, te doy esta palabra para que no peques. Te doy esta palabra porque quiero bendecirte. Te doy esta palabra porque quiero darte vida eterna. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No es en tus propias fuerzas, no es en tus propias capacidades, es en la misericordia de Dios, es en el amor de Dios que podemos alcanzar ese perdón, esa restauración y podernos poner a cuentas con el Señor. Ya no le demos más larga al pecado. No, alguien dijo por ahí, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. A lo mejor hay alguien que está batallando con el pecado y está pensando como lo que Sansón pensó. Sansón pensó que él podía lidiar con la inmoralidad. Sansón fue un hombre que inmoral. Se dejó dominar por la carne. ¿Cuál fue, hermanos, el pecado de Sansón? La inmoralidad sexual. Era un hombre que muy codicioso. Pero él pensó en su humanidad, en sus propias fuerzas. Él pensó vencer el pecado y no es así. Y él decía, esta vez saldré bien como las otras veces. Pero cuando se dio cuenta fue demasiado tarde, ya la presencia de Dios, el rostro de Dios se había ocultado. ¿Y cómo quedó? Avergonzado. Estas cosas os escribo, léelo nuevamente. Esta palabra Dios nos la da para que no pequemos. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. Dice, hermanos, Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre, el que oculta. ¿Qué oculta? ¿Su qué? Su pecado. No prosperará. Reciba esta palabra, iglesia. Amén. Reciba esta palabra, porque esta palabra muchos no la quieren predicar. Porque no hay nada más confortante para un pastor que la iglesia aplauda y dé gloria a Dios y diga amén. Pero esta palabra pocos amenes saca. ¿Cuántos lo entienden? Pocos aplausos sacan. Es por eso muchos quieren es buscar ¿qué? Aplausos. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra, pastor, qué bendición, wow. Pero así como Dios nos da promesas, también Dios nos exhorta y Dios nos está llamando a un verdadero arrepentimiento. Tengamos una verdadera relación con Dios. Amén. No nos engañemos a nosotros mismos. Hermanos, un día, dice la Biblia, que muchos le dirán al Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello, lo otro. Pero el Señor le dirá, apartados de mí, mentirosos. ¿Por qué? Porque fueron personas que estaban, ¿qué? Ocultando, escondiendo lo que ya Dios les había dicho que no hicieran. Lee nuevamente el versículo 13. Como dice, el que oculta, el que encubre. ¿Qué se oculta? El pecado no prosperará. Es algo que Dios ha decretado. Y eso no lo puede cambiar el hombre. ¿Cuántos lo entienden? Ni el mismo Papa puede cambiar la palabra. Ni aún un ángel del cielo, si viene a enseñar un evangelio diferente, dice el Señor, no puede hacer nada. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Escrito está, el que encubre, el que oculta, el que justifica, el que se excusa en el pecado, ¿qué dice la Biblia? No prosperará
jamás. La paga del pecado es que es muerte. Y esta palabra Dios te la entrega porque tú estás escuchando, ya lo estás oyendo, lo que el mundo está diciendo, que no hay problema en pecar, que el adulterio no hay problema, que los vicios no hay problema por eso, que la inmoralidad sexual no hay problemas por eso. Pero el hombre podrá decir lo que quiera decir, pero lo que Dios ha dicho no pasará jamás. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es la misma que recibió este pueblo a través del profeta Isaías, es la misma que hoy Dios nos está entregando. ¿Cuántos dicen amén? Aumentemos nuestra relación con Dios. Si otros le están llamando a lo malo, bueno, tú mantente firme en tu senda antigua. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mantente firme en tus principios, marca la diferencia, sé ese remanente que ha quedado escogido por gracia, aquellos que aún no han doblado sus rodillas ante Baal. ¿Cuántos dicen amén? Marca la diferencia donde tú estás, en tu trabajo, en tu casa, en medio de tu familia. Marca la diferencia, sé luz en medio de las tinieblas. Dile a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Sé temeroso de Dios, porque Cristo viene pronto. Pronto estaremos con Él en la eternidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Mantente firme, hermanos. Proverbios 28:13, léelo. El que encubre no prosperará. Dile a tu hermano, no lo está diciendo el pastor, lo dice Dios. Es Dios. Pero aquí hay algo hermoso. Aquí en la segunda parte de Proverbios 28:13, ahí está el amor de Dios. Ahí está la misericordia de Dios. Lee la segunda parte del versículo que dice: mas el que confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. ¿Cuántos da gloria a Dios? Vuelvo y le digo, hermanos, qué bueno que estamos vivos y podemos recibir esta palabra, porque mientras hay vida hay esperanza. Qué bueno que Dios nos hable así, porque muchos están en condenación y quisieran haber recibido esta palabra, pero no fue así. Pero tú estás vivo y esta palabra Dios te la da porque Él te ama, porque Él nos ama y quiere que nos apartemos cada día de lo malo. Mas el que confiesa su pecado y se aparta. Confesión y apartarse son dos pasos que hay que dar para alcanzar la misericordia de Dios. ¿Cuántos lo pueden entender? Porque a lo mejor hay personas que confiesan, dan el primer paso y confiesan su pecado y dicen: sí, yo sé que soy así, yo sé que soy malo, yo sé que estoy mal delante de Dios, yo sé que estoy en pecado, pero no se apartan, están haciendo las cosas a medias. El que confiesa su pecado y se aparta, hoy Dios te está hablando, hoy Dios nos está hablando. Apartémonos de aquello que sabemos que a Dios no le agrada. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 al versículo 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No podemos ahorita, hermanos.
ser como aquellos hombres que querían tirar piedras sobre aquella mujer. Hoy Dios quiere que tú y yo reconozcamos, y mira lo que dice la Biblia. Si decimos, no, yo estoy bien, gloria a Dios, no. Cada día necesitamos estar a cuentas con Dios. Si decimos que no tenemos pecados, somos mentirosos. Nos engañamos. ¿A quién estamos engañando? A nosotros mismos. Este es un tiempo para aumentar nuestra relación con Dios. Pero el pecado, ¿qué hace? Interrumpe esa relación con Dios. Jesús le dijo a aquel pueblo: ustedes a la verdad de labios me honran, oran muy bonito, cantan muy bonito, nombran a Dios por todo lado, pero su corazón, ¿cómo estaba? Lejos. Su corazón estaba lejos. Romanos capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 11. Mira lo que sucede cuando tú eres sincero delante de Dios. Resultados, dice la Biblia, hay un resultado. ¿Resultados de qué? De la justificación. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios quiere que estemos en este nivel. Dios quiere, hermanos, que tú y yo tengamos una buena relación con Dios. Amén. Ya hemos sido reconciliados por Cristo Jesús. Y como resultado dice en primer lugar que hay paz. Dice, tenemos paz. Amén. Dice que tenemos paz para con Dios. Y en Juan está diciendo, si nuestra conciencia no nos acusa, tenemos las peticiones que Dios nos ha dado, las promesas. Dice el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La reconciliación con Dios, el estar a cuentas con Dios, te va a dar a ti ¿qué? Esa verdadera paz. Es decir, en Romanos 8 dice que es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Porque así como el Espíritu Santo que hace nos redarguye, y tenemos que pedirle cada día al Señor que nos redarguya con su Santo Espíritu, que tú puedas decirle, Señor, inquiétame, redargúyeme, convénceme de pecado, Señor, muéstrame si hay maldad. David le decía al Señor, aún de los pecados que me son ocultos, Señor, perdóname. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Para que no estemos por ahí diciendo, no, yo ya lo alcancé todo. No, que el Espíritu Santo dé testimonio a tu corazón. Cuando tú estás, hermanos, a cuentas con Dios, el Espíritu Santo te da paz y te da testimonio de que tú eres un hijo, una hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
En segundo lugar, dice la palabra del Señor ahí mismo en Romanos, dice que tenemos entrada por la fe a esta gracia. Luego en Hebreos dice la Biblia que tenemos entrada al lugar santísimo, al lugar de la presencia de Dios. Es decir, hay libertad en tu vida para buscar de Dios. El pecado que hace estanca. Algo está andando mal. Cuando tú dices, ya no siento orar, me da pereza orar, hay algo por ahí, hay un bichito. Tienes que purgarte. ¿Cuántos lo entienden? Cuando los hijos no quieren comer, ¿qué dicen los papás? Algo está pasando, hay que purgarlo. ¿Tiene qué? Parásitos, lombrices. Porque ese hijo, ¿cómo está? Está desganado. Le sirven la comida. Qué demora tan tremenda para alimentarse, ¿verdad? Y hermano, se llena la boca y hasta le sale por la nariz, pero no baja el alimento. ¿Cierto? No puede pasar lo mismo. Y si está pasando lo mismo en nosotros, es porque, hermanos, necesitamos una purga espiritual. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El pecado quita esa libertad, quita, hermanos, ese acceso a Dios. La persona no siente, hermano, va a orar y empieza a pensar por allá, empieza a bostezar. Aleluya, y resulta diciendo, Dios te salve María. Ay, se distrae. ¿Cuántos lo entienden? Algo lo está distrayendo. Pero cuando hemos sido reconciliados con Dios, cuando hemos confesado nuestro pecado, somos temerosos de Dios, sabemos que Dios nos ha perdonado. Entonces dice la Biblia, tenemos entrada por la fe a esta gracia y estamos firmes y nos gloriamos en el Señor. Hay libertad y tú adoras a Dios con toda libertad. El Espíritu de Dios fluye en ti, hay lágrimas en tus ojos, tú entiendes la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando no hay, es una opresión terrible. Usted no se halla en el culto, hermanos, usted mueve los pies, usted mira la hora y su pensamiento está, uy, ¿a qué hora se acabará el culto en esta iglesia? Uy, el pastor está como demorado, no, esto va para largo, y está pensando, hermanos, en lo que tiene que hacer allá afuera y se distrae. Pero, hermanos, una buena relación con Dios, donde Dios nos ha perdonado, hermanos, mira lo que dice versículo 2, por quien también tenemos que entrada. Tú entras. Hoy tú tienes una entrada. Hoy tú tienes un encuentro con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice, hermanos, versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba ¿qué? Esperanza, y la esperanza ¿qué pasa? No avergüenza. En tus tribulaciones te puedes gloriar, te alegras, te regocijas en Dios, le das gracias a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El pecado impide ese gozo, esa alegría, esa paz. En las tribulaciones, la persona como está confundida, desesperada, se quiere matar, se quiere quitar la vida. Pero aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo, aquel que siempre está ahí con un corazón humillado delante de Dios, entonces dice la Biblia, no solo esto, sino que también que nos gloriamos, nos alegramos en las tribulaciones. Ahora tus tribulaciones van a producir en ti bendición. ¿Cuántos dicen amén? Para el pecador las tribulaciones podrían ser eternas, el sufrimiento podría ser eterno, pero para aquellos que están en Cristo Jesús, las tribulaciones son momentáneas y son ¿qué? Son temporales, son pasajeras, porque Dios dijo que juntamente con esa prueba Él te dará la salida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Necesitamos, hermanos, mejorar nuestra relación con Dios, estando a cuentas con el Señor. Porque siendo enemigos, dice la Biblia, versículo 10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Hermanos, el arrepentimiento trae ¿qué? Reconciliación. Ya no eres un enemigo de Dios.
Ahora Jesús dijo, vosotros sois ¿qué? Mis amigos. Pero ¿cuándo es que somos los amigos de Dios? ¿Qué dijo Jesús? Si hacéis lo que yo os digo.